La marca superior de Al-Ándalus. Aragón musulmán. Tarazona, Huesca y Zaragoza, las sedes episcopales visigodas, fueron los tres primeros enclaves que recibieron el nuevo contingente de pobladores. Los territorios del actual Aragón, englobados en la marca superior de Al-Ándalus, quedaron divididos en dos: el norte pirenaico, que fue sometido, y la zona central del Valle del Ebro y el sistema ibérico, que se islamizaron muy deprisa. A partir del siglo VIII y principios del IX, favorecidos por la desintegración y rencillas internas del poder musulmán, los cristianos iniciaron lentamente la reconquista. En el Aragón musulmán y por supuesto en Saracusta, coexistieron tres confesiones religiosas: el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Por supuesto, la inmensa mayoría era de religión musulmana, pero había importantes grupos de las otras dos. En 1118 un ejército al mando de Alfonso I logró la rendición de Zaragoza, con lo que el dominio musulmán asistía al principio de su fin. Bereberes, mozárabes y judíos en Aragón. Los bereberes eran originarios del norte de África y fueron integrados en el Islam mediante conquista militar. Los árabes los consideraron siempre como una clase inferior. Estuvieron marginados y discriminados, lo que provocó algunas revueltas. Los cristianos bajo dominio musulmán recibían el nombre de mozárabes. A lo largo de los siglos VIII y IX las conversiones al Islam fueron masivas. En el siglo X eran pocos y solían vivir en barrios llamados mozarabías. La mozarabía más importante estaba en Saracusta, en torno al actual barrio del Pilar, donde poseían al menos dos iglesias, la de Santa María, en el solar de la actual basílica, y la de las Santas Masas, bajo la actual iglesia de Santa Engracia. Los judíos eran, sin duda, la comunidad más homogénea, aunque entre ellos existieran también diferencias sociales. Se concentraban en las ciudades y eran sobre todo mercaderes, artesanos y profesionales liberales. Vivían en zonas específicas de las ciudades, llamadas juderías, que se mantuvieron tras la conquista cristiana. Breve historia de los mudéjares en Aragón. Si bajo gobierno islámico había cristianos que se llamaron mozárabes, tras la conquista cristiana quedarán importantes contingentes de población musulmana bajo poder cristiano que serán llamados mudéjares. Los cristianos fueron conquistando villas y ciudades, muchos musulmanes optaron por marcharse a vivir a territorios islámicos. Pero otros muchos se quedaron en el lugar donde habían nacido, especialmente las clases populares. En los primeros siglos de dominación cristiana el espíritu de convivencia y la tolerancia hicieron posible la coexistencia de individuos de las dos religiones, además de los judíos, sin apenas problemas relevantes. Los mudéjares mantuvieron parte de sus propiedades, se les respetaron sus creencias religiosas y hábitos culturales e incluso gozaron de una cierta autonomía. Habitaron fundamentalmente en las ciudades, formando barrios aparte, llamados morerías, y en aldeas cerca del río Ebro dedicándose a los cultivos de regadío intensivo. En general, las relaciones entre musulmanes y cristianos durante la Edad Media fueron cordiales y de convivencia pacífica. Pero a lo largo del siglo XV comenzaron a surgir algunos enfrentamientos que se saldaron con el decreto de conversión obligatoria, que en Aragón se aplicó en 1526. Todos los mudéjares fueron obligados a bautizarse y se derribaron sus mezquitas o se convirtieron en iglesias. Desde entonces fueron llamados moriscos. Oficialmente eran cristianos, pero la mayoría siguió manteniendo de forma oculta su religión islámica, lo cual provocó la total expulsión de los moriscos de toda España en el año 1610. Arte mudéjar en Teruel, Patrimonio Mundial. Introducción al mudéjar de Teruel. El arte mudéjar es fruto de la fusión de elementos árabes y cristianos que dan origen a un estilo genuino y propio, reflejo de un contexto de convivencia y crisol de culturas musulmanas, cristianas y judías. El 28 de noviembre de 1986 se incorporaron a la lista de Patrimonio Mundial los monumentos más importantes de la arquitectura mudéjar de Teruel: Torre,
techumbre y cimborrio de la Catedral de Santa María de Mediavilla, la torre e iglesia de San Pedro, la torre de la iglesia del Salvador y la torre de la iglesia de San Martín. Esta inscripción confirma el valor excepcional y universal de un sitio cultural y natural que debe ser protegido para el beneficio del conjunto de la humanidad. En la singularidad del mudéjar de Teruel confluyen dos tradiciones artísticas muy bien diferenciadas, que terminan por integrarse en una sola, logrando de este modo su fuerte e indiscutible personalidad. Una, es la tradición islámica aragonesa y la otra, la influencia que llegara del mundo almohade y de otros focos mudéjares del resto del territorio peninsular. Un rasgo original de las torres mudéjares medievales de Teruel es su ubicación sobre la red vial que las atraviesa. Vamos a ver una pequeña descripción de estos monumentos tan singulares, de la capital turolense. La Catedral de Teruel. En la plaza de la Catedral de Teruel se levantaba la antigua parroquia de Santa María de Mediavilla. En 1342 fue ascendida a colegiata y elevada a catedral en 1587. Actualmente es el templo más importante de la ciudad de Teruel y uno de los más significativos edificios aragoneses de construcción mudéjar. Conserva elementos tan importantes de este estilo artístico como la torre, el cimborrio y la techumbre declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987. La parroquia de Santa María de fábrica románica presenta en la actualidad, tras diversas ampliaciones, una planta rectangular de 3 naves, con girola y capillas laterales. Las naves, siendo la central más alta que las laterales, se hallan divididas en 4 tramos mediante arcos formeros apuntados. Las naves laterales se cubren con techumbres planas de doble vigueta y la central con una interesante techumbre realizada en la segunda mitad del siglo XIII. Es una armadura de par y nudillo policromada con pintura gótico lineal, considerada un hito del arte mudéjar. La girola recta se cubre con bóveda de arista. Posee capilla y altares, así como la sacristía mayor, adosada al lado norte y la sala capitular adosada al lado sur. Las capillas laterales son 3 en el lado del Evangelio, capillas de Nuestra Señora de los Desamparados, de los Pérez Aranal, y de la Coronación, y 4 en el lado de la Epístola, capilla de los Santos Reyes, capilla del Venerable Aranda y capilla de Santa Emerenciana. En la cabecera se sitúa un presbiterio heptagonal, antiguo ábside central de la catedral, cubierto por una bóveda nervada. Sobre el crucero se dispone un cimborrio octogonal. A los pies de la iglesia se elevó el coro y se localizan una torre puerta y la entrada a la torre campanario. Todo el interior se sustenta mediante pilares y recibe la iluminación natural de toda una serie de vanos abiertos a lo largo del templo, óculos, en arco de medio punto, rectangulares. En el exterior se pueden distinguir los materiales usados en su construcción a lo largo de diversas etapas. La piedra sillar se reserva para las esquinas, los muros perimetrales se levantan con mampostería ciclópea, la cabecera y cimborrio se realizan en ladrillo y la torre mudéjar combina piedra, ladrillo y cerámica. El acceso a la catedral se realiza o bien por la Puerta del Obispo, desde la plaza del Venerable Francés de Aranda, o bien por la portada meridional, acceso principal, desde la plaza de la catedral. La portada norte data de 1696 y es de estilo barroco clasicista. La portada sur fue realizada en 1909 por Pablo Monguió en estilo historicista de estructura neorrománica y decoración neomudéjar. La Catedral de Teruel conserva bienes muebles de gran relevancia como el retablo mayor, una obra fechada entre 1532 y 1536 de estilo plateresco. La escultura pertenece a la escuela florentina contemporánea a Miguel Ángel. Lo realizó el francés Gabriel Joly, que falleció en Teruel en 1538 y fue enterrado en la Puerta del Coro. En el centro aparece un óculo a modo de viril, privilegio del Papa Luna. Son numerosos los retablos que contiene así como pinturas, la mayoría del siglo XVII y XVIII y entre las que destaca una tabla que representa a la Virgen con el Niño de finales del siglo XVI. También cabe citar diversas piezas y mobiliario litúrgico como custodias, arquetas, cruces, bustos, copones, incensarios,
de distintos materiales y épocas. Sin duda dos de sus elementos más admirables son la reja y la sillería del coro, realizadas en el siglo XV y XVII respectivamente. El artesonado. Considerado la capilla sistina del arte mudéjar. La magnífica techumbre de la Catedral de Teruel es una obra excepcional declarada Patrimonio Mundial en 1986. Se trata de una armadura de par y nudillo, decorada con bellas pinturas que ilustran la sociedad medieval turolense del siglo XIII, crisol de culturas reflejo de la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. Se caracteriza por la fusión de la estructura y los motivos ornamentales musulmanes con la expresiva decoración figurada gótico-lineal cristiana, dando lugar a una de las mejores obras del arte mudéjar. En la sección segunda se presentan un amplio cielo de la Pasión de Cristo. Su construcción se sitúa entre 1270 y 1300, coincidiendo con la ampliación de la antigua fábrica románica de Santa María de Mediavilla para transformarla en una iglesia gótica de mayor envergadura. Al recrecer los muros se necesitaba una estructura ligera y adecuada para la cubrición de la nave central. La techumbre mide 32 metros de longitud y 7,76 de anchura, y está dividida por medio de 10 tirantes en 9 secciones. La decoración presenta tanto motivos tallados como pintados al temple en estilo gótico lineal, entre los que se encuentran motivos de la más variada naturaleza, vegetales, geométricos, epigráficos, figurados etc. El programa iconográfico representado en la techumbre ha sido objeto de múltiples interpretaciones. En la restauración realizada por el Servicio de Regiones Devastadas tras los destrozos causados por la Guerra Civil, sacaron a la luz la armadura, oculta tras bóvedas desde el siglo XVII.